Hola, buenos días a todos desde Barcelona. Bueno, hoy voy a hablar acerca de un tema interesante y es qué tengo que hacer para que mi don se mantenga siempre activo. La palabra de Dios nos dice que Pablo le aconsejaba a Timoteo no dejar que su don se durmiera, le decía que debía avivar el don que estaba sobre él. Y nosotros a veces descuidamos nuestros dones y por un momento parece que ya dejamos de fluir en esos dones. Así que si quieres saber cómo mantenerte activo en este don, en el don que el Señor te ha dado o los dones que te haya dado, continúa viendo el vídeo. Desde Barcelona un abrazo, nos vemos en un momento. Cada uno de nosotros tenemos dones que el Señor nos ha dado, entonces tú tienes que identificar si el don que tú tienes, por ejemplo, de recibir visiones, tienes que permitir que personas con madurez espiritual empiecen a ayudarte a juzgar esa visión para ver en qué lugar encaja, qué revelación es la que trae, qué mensaje es el que el Señor quiere hablar a través de esa visión. Lo mismo pasa con los sueños. Si tú tienes sueños pero no se los cuentas a nadie y los dejas pasar, lo que realmente está sucediendo es que estás permitiendo que ese don se duerma. Y lo que le decía justamente Pablo a Timoteo era tal vez porque le pasaba lo mismo. Pablo le decía, aviva el don que hay en ti. Entonces cuando nosotros dejamos de practicarlo, lo ignoramos, no le hacemos mucho caso, realmente nos estamos moviendo en una falta de fe, ya que la palabra de Dios dice que el que profetice, que lo haga según la medida de su fe. Y sí que tenemos que tener fe para creer que el mensaje que estamos recibiendo de parte de Dios es algo para entregar, ya sea un versículo donde el Señor te está diciendo, mira, estuve orando por esta persona y justamente este versículo era el que me resaltó en el momento. Tal vez no lo entiendo, pero vas y le dices a una persona, a uno de tus líderes o personas con las que con madurez espiritual puedes ver cómo ese versículo se encaja dentro de la situación. Lo mismo si tú tienes, por ejemplo, palabras proféticas, tienes que permitir que se juzguen, pero si tú tienes palabras proféticas y no llevas a que otras personas con madurez las puedan poner en marcha, en acción, se comuniquen a las personas adecuadas o persona adecuada, entonces realmente ese don se va a dormir porque no vas a estar ejercitándolo. Y es exactamente como con los músculos naturales. Si tú dejas de asistir al gimnasio después de haber ido por un tiempo, vas a notar cómo esos músculos que antes estaban bien marcados dejan de estarlo. Entonces es supremamente importante estar constantemente activos, todo el tiempo concentrados en lo que es que esos dones que el Señor nos dan, estemos permitiendo que otras personas nos ayuden a ejercitarlos, igual que cuando tienes un entrenador en un gimnasio. No sabes usar bien las máquinas o cómo ejercitar ciertos músculos, pero habrán entrenadores que te ayudarán a saber cómo hacer el ejercicio, con qué máquina adecuada y el tiempo adecuado, pues para que sea el producto final un resultado excelente. Es igual con la parte profética. Deja que los dones que Dios te ha dado, otras personas te ayuden a irlos avivando, activando, y luego lo podrás hacer tú con mucho más soltura, más suelto, y justamente será como el don permanecerá activo todo el tiempo. Lo que le decía Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:6 es que avivara el fuego del don que había en él. Él nos recuerda versículos anteriores que esto era una herencia, algo que ya tenía desde esa fe que tenía su madre y su abuela, y nos lo menciona Pablo en este versículo. Pero también nos habla de algo que a veces no nos damos cuenta, y es que seguidamente de que Pablo le habla a Timoteo de que debe avivar ese fuego de ese don, habla de ese espíritu que el Señor nos ha dado, que no es el espíritu de cobardía, sino el espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Esto tiene que ver juntamente con lo que es el caminar correctamente, avivando y llevando a cabo los dones que el Señor nos ha dado. Por eso no podemos separar una cosa de la otra. Si Pablo le decía a Timoteo seguidamente de que avivara el don, que se acordara que Dios no le había dado un espíritu de cobardía, es porque a veces nos acobarda, a veces sentimos que la revelación que estamos teniendo es algo que a lo mejor no tenemos que decirlo, o que si lo decimos puede que nos equivoquemos, y eso nos genera miedo. Ese miedo, ese espíritu de cobardía es con el que no podemos convivir si queremos mantenernos fluyendo en los dones y avivando ese don que el Señor nos ha dado, ya sea una palabra profética de conocimiento, ya sea una visión, un sueño. Toda la revelación que el Señor nos da, tenemos que atrevernos primeramente, como digo siempre, a ponerla por escrito, a entregarla a las personas que nos puedan ayudar y a dejar que realmente hagan lo que esa revelación que el Señor nos da quiere llevar a cabo.
A veces cuando nos callamos, el recurso que luego vemos que sucede es que el Señor le da esa revelación a otra persona y luego terminamos diciendo, yo también lo había recibido. Y ahí es donde se genera el que nos demos cuenta que ese espíritu de cobardía está moviendo o impidiendo mejor que nos movamos con libertad. Por eso el consejo, pídele al Señor que incremente tu fe y no pasa nada si te equivocas, no pasa nada si lo que recibiste a lo mejor no venía de Dios o eran tus emociones, no pasa nada. Pero una vez que lo entregas, empiezas a discernir realmente cuál es la voz correcta de Dios y a darte cuenta que aunque al principio no lo hagas bien, nadie lo hace bien al principio. Tenemos que ir incrementando poco a poco el que esos dones sean dones que, como dice Pablo, que vayan avivándose, que vayan ese fuego subiendo y se mantengan ardiendo en nosotros. Así que te animo con todo mi corazón a que sigas esforzándote por soltar, por entregar, por hablar todo lo que el Señor te está hablando, porque aunque a veces piense que no es correcto, realmente muchas de las veces sí que lo es. Así que sigue avivando ese don y sigue el consejo de Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. Bueno, y me despido desde este maravilloso lugar. Como comentaba, estoy en Barcelona, un lugar espectacular. Recordemos que las cosas maravillosas que Dios ha hecho están ahí para que las disfrutemos. Y el próximo video, ya no sé desde dónde lo grabaré, pero bueno, desde luego espero que esto les haya gustado. Ya sabéis que os podéis suscribir, darle like si te ha gustado este video, que creo que te ha gustado. Y bueno, te espero en el próximo. Adiós, bendiciones.